Muy bien amigos, muy buenas noches. Vamos a discutir un caso de neurosonografía que posteé el día de ayer en mi Instagram y en el cual pues participaron una gran cantidad de colegas. De hecho, la publicación tiene casi 1500 o 1800 visualizaciones y realmente era un caso clínico para los alumnos o los colegas, no le digamos alumnos, son más que todo colegas con los que compartimos conocimientos, para los colegas que están en el curso de neurosonografía que empezó ahorita el 31 de mayo. Era un ejercicio para poder saber el nivel de conocimientos que tenían, puesto que el curso apenas está iniciando y todavía no hemos llegado a este punto. Fíjense que nosotros mostrábamos esta imagen en un corte axial del encéfalo de un feto, y lo primero que llamaba la atención a la mayoría de ustedes era la presencia de esta ventriculomegalia. En este caso era un feto de 32-33 semanas con una restricción del crecimiento intrauterino, pero no viene al caso discutir la restricción. Lo importante es discutir aquí la parte de la neuro, ¿no? Entonces podían ver esta dilatación del ventrículo lateral. Tampoco les mostraba cuánto medía, pero cualitativamente y de forma subjetiva pueden darse cuenta que efectivamente el ventrículo lateral está dilatado. Luego pueden ver que el plexo coroideo está separado de la pared medial del ventrículo lateral, y era lo primero que todos discutían, ¿no? Sin embargo, yo siempre recomiendo que todas las imágenes de cerebro las evaluemos siguiendo una metodología, y esto es primero ver la forma del cráneo, lo segundo el grado de osificación, y lo tercero dividir el encéfalo en 3 tercios. El tercio anterior, lo que nosotros vamos a evaluar vendría siendo el complejo anterior, es decir, la fisura interhemisférica, el surco pericalloso, las astas anteriores de los ventrículos laterales, la presencia o ausencia de cada uno del septum pellucidum. En el tercio medio vamos a ver si existe una dilatación del tercer ventrículo, y también en esa podríamos incluir la evaluación de la ínsula y de su proceso de operculización, también la presencia de surcos y circunvoluciones. Y en el tercio posterior, si estamos en un corte transventricular, nosotros vamos a observar las características del ventrículo lateral, lo vamos a medir, vamos a ver si existe ventriculomegalia, si es simétrica o no. Recuerden que siempre el ventrículo más próximo a lo que vendría siendo nuestro traductor, nosotros le podemos decir que es un ventrículo lateral silencioso o fantasma, porque fíjense que difícilmente logramos verlo bien a menos que hagamos algunas maniobras, ¿no? Y si estamos en el corte transcerebeloso, que es un corte un poco más bajo y oblicuo, pues evaluaríamos la fosa posterior. Bien, si nosotros vamos al tercio anterior, podemos ver aquí discretamente las astas anteriores de los ventrículos laterales que están rectificadas, lateralizadas, ¿verdad? Y que ya eso nos hace sospechar que existe un posible trastorno a esta zona. Recuerden que aquí en el medio deberíamos ver el caun del septum pellucidum formando, de alguna forma podemos decir que forman las paredes mediales de las astas anteriores de los ventrículos laterales, y no estamos viendo caun del septum pellucidum en este corte. Y como les digo, estamos viendo las astas anteriores rectificadas y lateralizadas. Muy bien, por ahora no hablemos más de esto. En el tercio medio, en esta primera parte no vemos nada, vemos que existen algunos surcos aquí insinuados y por supuesto esa ventriculomegalia. Muy bien, vamos a ir paso a paso. Aquí seguimos viendo las astas anteriores separadas, no vemos el caun del septum, ¿ok? Fíjense cómo este ventrículo lateral está dilatado y tiene esta típica configuración en gota, lo que conocemos como colpocefalia, y ya vamos dibujando un poco el diagnóstico. Vemos la dilatación del ventrículo lateral, ¿ok? Y aquí seguimos viendo las astas anteriores del ventrículo lateral, vemos una discreta dilatación del tercer ventrículo.
Aquí vemos los tálamos y también vemos entonces el asta posterior, aquí vemos la ínsula y seguimos sin ver la típica configuración de lo que vendría siendo el complejo anterior. ¿Ok? Ustedes me dirán, bueno Héctor, mira, aquí me parece que veo el K1, sí, pero fíjense que no sería un K1 con una configuración normal, porque no está formando, como digo, las astas, la pared medial de las astas o relacionándose directamente con la pared medial de las astas anteriores de los ventrículos laterales. Muy bien, aquí vemos una fosa posterior normal. De hecho, alguien en Instagram decía, mira, para mí es importante saber el sexo de ese feto porque al ver la ventriculomegalia y ver el tercer ventrículo dilatado, esta colega muy acertadamente planteó la posibilidad de que hubiese una estenosis acueductal. Y en ese caso podemos pensar una estenosis acueductal ligada al cromosoma X, pero también recuerden que muchas de las estenosis acueductales son producto de procesos infecciosos e inflamatorios cerebrales. Entonces aquí, o encefálicos. Aquí veíamos que este cerebelo pues luce bastante normal, una fosa posterior normal. Otra posibilidad era una lesión en columna, una espina bífida, que pues en este caso se estaría, digamos, descartando, que podría ser la otra posibilidad que podría asociarse a la dilatación de los ventrículos laterales y a la dilatación también del tercer ventrículo. ¿Ok? Bien, fíjense que no vemos cavum del septum, entonces muchos plantearon la posibilidad que se tratara de una agenesia de cuerpo calloso. ¿Ok? También pues, los surcos y circunvoluciones parecen que no son muy normales, pero en este caso pues nos centramos en el diagnóstico de agenesia de cuerpo calloso. Muchos colegas pidieron que presentáramos además cortes sagitales y medios sagitales y parasagitales. Entonces fíjense que aquí tenemos un corte más o menos sagital donde no vemos la típica organización, ¿verdad?, de los surcos interhemisféricos. De hecho, fíjense que los surcos más bien son como una corona radiada. Aquí nosotros vemos el cerebelo, vemos la fosa posterior o la cisterna magna. Y fíjense que la configuración no es normal. Vamos a ir aquí, perdón, paso a paso. ¿Ok? Vamos a ir paso a paso. Y observen que la configuración de los surcos y fisuras interhemisféricas es la típica que nosotros vemos en la agenesia de cuerpo calloso. ¿Okay? Y fíjense que es lo típico, ¿no? Una desorganización de esos surcos y circunvoluciones. Aquí aparece entonces la arteria pericallosa y algunos me dirán, pero bueno, si no tenemos cuerpo calloso, ¿por qué aparece esta arteria pericallosa? Fíjense que no tiene la configuración normal. Mírenla como aquí llega hasta esta zona, más se rectifica un poquito y luego ya después de aquí, a pesar de tener prácticamente casi que un ángulo cero de ataque usando el Doppler Power, que a mí me gusta usar más Power Doppler porque recuerden que el Power Doppler no es ángulo dependiente y tiene una mayor sensibilidad, sobre todo si nosotros bajamos el PRF y de paso, además de bajar el PRF, disminuimos el filtro de pared y aumentamos la persistencia, vamos a poder ver entonces más fácilmente dibujado el trayecto de la arteria pericallosa. Fíjense cómo aquí se rectifica y ya para acá no está muy bien. Así que aquellos que plantearon que se trataba de una agenesia de cuerpo calloso o de una agenesia parcial de cuerpo calloso, pues esa era lo correcto, ¿no? Fíjense que esta pericallosa no es normal y presten atención aquí a la disposición de los surcos interhemisféricos que perdieron su forma o sea, su disposición normal. Aquí pues tenemos un corte prácticamente medio sagital y podemos ver la desorganización de los surcos interhemisféricos. Esto es con volumetría y en este caso estamos usando TUI. Y más adelante les presento un corte coronal donde se veía la cisura interhemisférica y podemos ver la lateralización y rectificación de las astas anteriores de los ventrículos laterales. Y muy importante, esto se produce por los haces de Probst. Recuerden que ellos
lo que hacen es que en vez de seguir sus trayectos entrecruzándose, lo que hacen esto, y esto hace que las astas anteriores se desplacen lateralmente, se rectifiquen y tengan esta forma. Y aquí pues no pueden ver la presencia de cabo del septum pellucidum. Así que finalmente, para aquellos que participaron ayer en el caso clínico en Instagram, y también para los colegas que están actualmente, tienen unos pocos días, el día de hoy ya cumplen 15 días en el curso de neurosonografía, este vendría siendo más o menos el análisis. Si bien es un caso que lo habíamos publicado para el curso, pues quise publicarlo también aquí en YouTube para compartirlo con colegas de todas partes que nos siguen, y pues para hacer el conocimiento pues más universal, más extensivo y más accesible. Muchas gracias por visitar mi canal de YouTube. Agradecería muchísimo que si esta información es importante pues la compartan, le den al botón de suscribirse y también denle like, porque eso nos ayuda a que el canal pues tenga una mayor difusión y pues lleguemos a mayor número de colegas. Un abrazo y muy buenas noches.